Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Salud TV. Hemos llegado al jueves 28 de junio. Este día estaremos hablando de un tema muy interesante, como todos los días, pero hoy estaremos platicando y aprendiendo acerca de qué son las hernias umbilicales. Ese bultito en el ombligo que a veces se lo vemos a los niños, los chiquitos o incluso en los adultos, o podemos llegar a la vida adulta con ellos. Vamos a estar aprendiendo de todo esto, en qué momento operarlo, qué puede pasar si no lo hacemos, todo eso y más, al regresar de la cápsula. Una hernia consiste en la salida al exterior de un órgano recubierto de peritoneo, que normalmente suele ser parte del intestino delgado o las capas que lo envuelven, a través de un defecto o un orificio que se produce en la pared abdominal, justo por debajo de la piel. Esta salida es manifestada en el cuerpo del paciente con una especie de bulto que es palpable y se percibe visualmente. Las hernias abdominales pueden ser de distintos tipos: inguinales, umbilicales, femorales o epigástricas, según en qué zona del cuerpo se encuentran. En este caso, las hernias umbilicales son las que aparecen, como su nombre bien indica, en el ombligo o alrededor de este. Según su origen, pueden ser de dos tipos: la hernia umbilical primaria, que está presente en los pacientes desde el momento de su nacimiento, y el principal motivo de su aparición es un defecto en la pared abdominal y en el cordón umbilical desde que comenzó su formación en el útero materno. Y el segundo tipo es la incisional, que estas surgen como causa de intervención quirúrgica previas en la zona y que con el paso del año se ha ido debilitando la suturación o la herida quirúrgica interna, con la realización de esfuerzos continuos en la zona abdominal. La hernia encuentra un lugar por donde salir al exterior. En general, todo tipo de actividades o problemas de salud que aumentan la presión en la zona abdominal puede ser susceptible de causar una hernia umbilical. Para conocer más sobre esta enfermedad, quédate en sintonía de tu programa Salud TV. Nuestros especialistas nos hablarán sobre el tema. Acompáñanos. Bueno, y para hablar de tan interesante tema, le damos la bienvenida a nuestros invitados. La primera de ellas, que nos va a apoyar no solo como el factor obesidad como factor de riesgo, sino como también la buena alimentación parte de una recuperación. Démosle la bienvenida a la licenciada Sofía Escobar, nutricionista. ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo está? Buenas tardes, bien, contenta de estar con todos ustedes hablando de este nuevo tema, hernia umbilical. Muchísimas gracias por su tiempo. También tenemos con nosotros a la doctora especialista en cirugía pediátrica, la doctora Jimena Guerrero. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenas Bienvenida. tardes. Muy bien, gracias. Alegre de estar aquí con ustedes nuevamente para hablar un poco de hernias umbilicales. Muchísimas gracias por acompañarnos este día, porque definitivamente a los padres de familia cualquier bulto que veamos extraño nos preocupa, así que importantísima su presencia. Y por supuesto, para hablarnos ya qué hacemos en la vida adulta, nuestro cirujano subespecialista, el doctor Carlos Uriarte. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes y para compartir pues un poco más sobre esto, tema que muchos lo padecen y todos le tienen un poquito de... A veces le tienen miedo y a veces Sí. no. Hacemos un montón de cosas un poco etnoprácticas, como hemos escuchado, ya vamos a aprender. Y quizás para irnos por el orden, vámonos desde los chiquitos, porque hay veces que la hernia umbilical ya viene, ¿verdad, doctora? O a veces está chiquitita y no se ha visto y se ve hasta después, pero hablemos en el caso de los niños. Bueno, en el caso de los niños, si nos remontamos desde el momento en que el feto se está formando, tenemos una hernia fisiológica. Entonces, el niño alrededor de las 6 semanas o el feto cuando se está formando, como el hígado empieza a crecer de una forma rápida y las asas intestinales empiezan a alargarse, el hígado empuja las asas hacia afuera y salen a través del ombligo o el cordón umbilical, y es ahí donde tenemos la hernia fisiológica. Ya alrededor de las 10 semanas se introducen nuevamente las asas
y se cierra el orificio, que es lo que normalmente pasa. Es lo que esperamos que suceda. Lo que esperamos que suceda. De hecho, nosotros en ultrasonografía obstétrica, en ese periodo de tiempo, siempre pues le explicamos a los padres que lo que vemos ahí está, esa hernia fisiológica, porque tenemos la capacidad de verla justamente entre esas, las 10 y las 12 semanas, y luego pues ya después de las 12 semanas ya no se tiene que ver. Eso es lo esperado, que se cierre. Eso es lo esperado, que se cierre. Pero hay casos, como por ejemplo en los niños prematuros o un niño de muy bajo peso al nacer, que no se alcanza a cerrar, y entonces como a las 3, 4 semanas de nacido el niño, una vez ya se haya caído el cordón umbilical, los papás empiezan a notar el pequeño bultito, y ahí es donde piensan, algo ha pasado, algo le pasa a mi niño, tiene el ombligo un bultito, y es ahí donde ya se puede identificar la hernia umbilical que no cerró. Que no se cerró. Ahora, es interesante, Jimena, porque usted nos dice, hay padres que definitivamente se preocupan y dicen, mi niño tiene un bulto, mi niño tiene una hernia umbilical, y se preocupan y se lo consultan a su pediatra. Pero hay otro grupo de padres que están como muy acostumbrados a esta situación y que vienen y empiezan con este tipo de cosas, de ponerles que una moneda, que un tirro, porque esto se le va a cerrar al niño. ¿Sí? Exacto. Muchas veces, antes se pensaba que al colocar una moneda, una canica, un esparadrapo o un botón, iba a desaparecer la hernia. En realidad, o el fajero que se utilizaba bastante antes. Fajero, exacto. Pero en realidad, el hecho de usarlo o no usarlo no va a modificar en nada el hecho de que la hernia cierre por sí. En los niños, la hernia umbilical es la única hernia, aclarando, no igual que las inguinales, pero sí la hernia umbilical que puede cerrar con el tiempo. No necesariamente siempre va a ser quirúrgica, porque se ha visto que en un 80% de los pacientes la hernia umbilical puede cerrar durante los primeros 3 a 4 años por sí sola. Ese dato es súper interesante y me encanta que lo recalque, porque es cuando los padres que sí se preocupan, tenemos dos grupos de padres, el grupo de padres que se preocupa y realmente se aflige demasiado, y el grupo de padres que le coloca la moneda y la canica y espera, ¿verdad? Pero en cuanto al grupo de padres que se preocupan muchísimo, entonces el tiempo máximo a esperar para tomar la decisión de operar o no, doctora, ¿es cuánto tiempo? Alrededor de los 4 o 5 años es cuando uno dice, no, definitivamente esta hernia no va a cerrar, tenemos que entrar y hacer cirugía, siempre y cuando cumpla ciertas características. Por ejemplo, en un niño de 1 año o antes, que el defecto herniario sea mayor de 1.5 centímetros, que tenga una probóscide o la piel en exceso sea demasiado grande, o que nos dé sintomatología, dolor, o que se quede trabada, que esté rojita, entonces en esos momentos decidimos, no, este niño se va a operar antes, y es en el momento en que pasa y se le realiza cirugía. Muy bien, por lo tanto, cada caso es individualizado, como siempre lo hemos dicho, no, en medicina no es la misma regla para todo el mundo, es individual la evaluación. Entonces, como menciona la doctora, puede ser que haya niños que haya que pasarlos antes a cirugía, antes de esos 3 a 4 años de los que estamos hablando. Exacto. ¿Sí? Carlos, el adulto, realmente el adulto que de pronto aparece con una hernia umbilical o aquel bulto en el ombligo y que dice, bueno, especialmente quizás en las mujeres, luego de los embarazos es bastante frecuente que suceda, es que ya tenían el defecto y no nos habíamos dado cuenta, o si realmente algo durante su vida adulta lo provocó. No, bueno, usualmente esto se da porque en el caso de los embarazos es porque se va estirando la pared abdominal y, como bien dijo la doctora, es de los sitios más débiles que tiene la pared abdominal, y obviamente que al estirarse se va nuevamente abriendo el ombligo, y ahí es donde se forma. En algunos casos, después del embarazo, vuelve a llegar nuevamente a su tamaño normal, y en otras queda discretamente abierto. Entonces, en este momento es donde ya que empiezan a chinear al niño y todo esto, el sobreesfuerzo aumenta la presión dentro del abdomen, y esto empieza como a empezarse a formar o a salir la hernia. Si esto lo dejamos y en la medida va pasando el tiempo,
pues obviamente los tejidos se van debilitando y si hemos tenido una vida llena de actividades, de sobreesfuerzos, pues obviamente esto va haciendo que vaya protruyendo un poquito más y que vaya creciendo. Como bien decía la doctora, el riesgo de que esto crezca es que se quede atrapada una asa o un pedazo de intestino a través de la hernia. Y si se reduce, como le llamamos en cirugía, o sea, esto quiere decir de que el contenido de la hernia vuelve a la cavidad abdominal, no hay mayor problema, pero eventualmente puede quedarse atrapada una porción de intestino o incluso de epiplón y eso causar mucho dolor e incluso llevar a la necesidad de una cirugía de emergencia, porque si esto se atrapa una porción de intestino y sufre, hay que ir a quitar la porción de intestino sufrida, hacer una unión nuevamente y esto es una cirugía un poquito ya más compleja. Excelente. Bueno, ¿qué les parece si vamos y escuchamos esa voz tan maravillosa de Astrid Ábalos hablando sobre el avance de TN21 y volvemos con más de Salud TV, el tema de hoy? Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Malas fuerzas tal vez que se hace uno en mujeres y los hombres de igual forma, algún mal movimiento que puedan tener y mucho pesor que puedan sostener ellos. De hacer mucha fuerza cuando uno está pequeño. Por hacer fuerza, me imagino. Es hacer mucha fuerza, es levantar cosas pesadas, el no tener una buena postura al caminar o al acostarse o al sentarse. Hacer esfuerzos bastante grandes y el poco chequeo que tienen los pacientes para saber qué es lo que tienen en el cuerpo. Hacer mucha fuerza, pues, levantar cosas pesadas. Me encantan las respuestas de nuestra gente. Gracias de verdad por responder a nuestro sondeo. Esto nos sirve muchísimo para saber qué más falta, a dónde tenemos que mejorar todavía más nuestra función de educar. Bueno, vamos a ver, Sofía, la gente mencionó el tener sobrepeso. Y de hecho, no es que esto nos va a formar una hernia, pero sí contribuye a que esto empeore, ¿verdad? Sí, el sobrepeso y la obesidad no es la causa, pero sí es un factor de riesgo. Cuando las personas están padeciendo de sobrepeso y obesidad, pues la capa abdominal aumenta el tamaño y ahí se puede dar también una hernia. Aparte que para empezar a hablar un poquito sobre la alimentación, ¿verdad? En caso que usted ya está padeciendo una hernia, si está subiendo mucho de peso, tiene que intentar, lo primero, estar en un plan de alimentación que le ayude un poquito a reducir esas libras para que eso no siga creciendo su tamaño. Empezar a aumentar el consumo de fibra también es importante. Y si, por ejemplo, usted ya se sometió a una cirugía de hernia, hay que tomar en cuenta tomar vitamina C por la cicatrización para que esa cicatriz pues sane un poquito más rápido. Definitivamente el problema del sobrepeso y obesidad va a ser mucho peor en aquellas personas con esta distribución de la grasa a nivel abdominal, ¿cierto? Sí, exacto. Como un factor de riesgo, la obesidad y el sobrepeso, pues siempre hay que intentar mantener un peso adecuado para que si tenemos una hernia, pues eso no se siga creciendo. Aparte que no solo para que no siga empeorando el hecho, sino que también para que si su médico en su momento le dice hay que operarlo, esto es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿cierto, Carlos? Sí, pues hablando sobre la obesidad, como bien decía la licenciada, no solo es que crezca la grasa fuera del cuerpo, sino que también la grasa que tenemos entre las asas intestinales, que se llama epiplón, también aumenta de tamaño. Y esto también, al aumentar de tamaño, aumenta la presión intraabdominal y esto hace que favorezca la formación y el desarrollo de la hernia.
cuando se tienen cirugías previas, ya sea porque lo operaron de la vesícula por medio de la laparoscopía, es que uno tiene que abrir el ombligo, si la gente no tiene, como dicen, una buena dieta, la probabilidad de que se forme una hernia en el sitio donde se introdujo un trocar es bien alta, ¿verdad? Entonces, y más si es una persona que tiene sobrepeso, pues es más fácil que lo pueda llegar a desarrollar. Excelente. Cuando tenemos ese bultito en el vientre, ¿existen otros diagnósticos diferenciales, doctora, en los niños? Por ejemplo, alguna malformación congénita que no solamente sea hernia umbilical, sino que también sea algo más de más músculos de la pared abdominal. Tenemos varios defectos de la pared abdominal que se dan más o menos al mismo tiempo de la formación, de entre las 6 y 10 semanas. Está el onfalocele, solo que el onfalocele se diagnostica al nacimiento y básicamente sigue el mismo mecanismo de la hernia umbilical, pero en esta ocasión las asas no se reintroducieron a la cavidad y se cerró la pared abdominal. Entonces ellas quedan fuera, cubiertas por el amnios o el liquidito transparente que es el cordón umbilical. Tenemos también la gastroquisis. En la gastroquisis lo que tenemos es la separación de la pared abdominal y las asas intestinales o los órganos abdominales, al nacer el niño están fuera de la cavidad y vienen descubiertos, no traen ningún tipo de protección. Tenemos también la hernia de cordón. Ni siquiera piel, ahí no hay ni piel. En la gastroquisis no tenemos nada, el intestino nace completamente fuera. Desnudo, exacto. Ajá, fuera. Tenemos también la hernia del cordón, que la hernia del cordón, por definición, podemos decir que es un tipo de onfalocele, pero de menor tamaño. Es decir, todo aquel onfalocele que sea menos de 3 centímetros se considera ya una hernia de cordón. Y luego tenemos podemos tener pelotitas o masitas más pequeñas que vamos viendo a medida que el niño va evolucionando. Podemos tener un granuloma umbilical, podemos tener un lipoma alrededor de la zona del ombligo que se ha dado. Y más o menos esos son los diagnósticos diferenciales que puedo mencionar. Que podemos mencionar a nivel de niños, en la área pediátrica. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales en un adulto? Hay pocos realmente. Vea, puede haber un lipoma, por ejemplo, ¿verdad? Pero, algún quiste o algo, pero realmente no tienes en adulto a nivel umbilical casi no tienes mayores diagnósticos diferenciales. Si el ombligo se saltó es una hernia. No hay para dónde. Aquí no necesitamos una ultrasonografía ni ningún otro método de diagnóstico de imágenes. En ocasiones sí, porque por ejemplo, como bien decía la doctora, cuando tú tienes un paciente con un poco de sobrepeso, es como muy difícil alcanzar solo con el tacto, ver si cómo está el defecto o qué tan grande. Hasta dónde llega el defecto. Exacto. Entonces uno echa mano de la ultrasonografía y con eso se confirma la sospecha diagnóstica de la hernia umbilical. Que con eso tienes ya prácticamente el 100% de la seguridad de que sí es una hernia y que hay que irla a reparar. Ahora bien, tal vez no hay más diagnósticos diferenciales, pero sí puede estar acompañada por otro tipo de situaciones, como por ejemplo en el caso de las embarazadas con una pared abdominal muy leve, a lo mejor hay una diástasis completa de los rectos, ¿sí? Sí. De los rectos abdominales. Sí, siempre, bueno, incluso más arriba. Exacto. Más arriba. Incluso lo que sucede es que cuando hay un aumento del volumen intraabdominal, ¿verdad? Por las razones que sean, pueden ser pacientes obesos, pueden ser sino mujeres embarazadas, pueden ser pacientes que tienen problemas, por ejemplo, de hipertensión porta y hacen ascitis. Esto quiere decir que la cavidad abdominal se llena de agua y esto hace que aumente el tamaño del abdomen y esto, si la pared abdominal es un poco frágil, tiende a separarse los rectos abdominales y esto es lo que se conoce como diástasis. Y puede acompañarse también de una hernia umbilical. Muy bien, entonces ahí la corrección pues es un poco más compleja porque no solo vas a nivel del ombligo, sino vas a corregir toda la pared abdominal. Prácticamente es como
una cirugía grande porque hay que abrir todo lo largo del defecto. Sí. Muy interesante. Bueno, ya la doctora Jimena nos mencionó en qué casos pasamos al quirófano a un niño antes de los 3 o 4 años que habíamos mencionado. Si gusta lo recalcamos y hablamos un poco de la cirugía, doctora. Ok. En los niños, antes de los 4 años, nosotros tomamos como parámetro aquí 4 a 5 años o el momento en el que el niño va a iniciar el kinder, para que así evitar después la inasistencia y todo. Entonces, cuando decimos nosotros no, a su hijo tenemos que operarlo antes, en estos momentos que hemos diagnosticado la hernia. Siempre que vemos un niño que tenga un defecto herniario mayor a 1.5 centímetros, sabemos que ese no va a cerrar por sí solo, aunque hagamos lo que hagamos o esperemos el tiempo que esperemos, no va a cerrar. Así que esa es indicación de operarlo. Generalmente cuando uno palpa el borde de la hernia, si vemos que es un borde que no es totalmente redondo, entonces también sabemos que esa hernia no va a cerrar y es indicación de cerrarla inmediatamente. Si de casualidad su hijo tiene hernias inguinales y se le va a realizar cirugía por las hernias inguinales, entonces lo correcto es, para evitar otra anestesia, en el mismo tiempo quirúrgico se corrige la hernia umbilical, para que en un futuro no haya necesidad de, mire, tengo que volver a meter al quirófano al niño porque no va a cerrar la hernia. Porque no cerró la del ombligo. Porque no cerró la del ombligo, exacto. Por ejemplo, niños que están con diálisis peritoneal o que tienen ascitis por alguna patología de base o algo, que la presión intraabdominal de ellos aumenta, es motivo también de realizar la cura de hernia en el momento, del diagnóstico. Exacto. Ya que mencionó las hernias inguinales, ¿existe un tiempo prudencial también para esperar que estas cierren o estas definitivamente en el momento que se hace el diagnóstico hay que cerrarlas? Toda hernia inguinal en niño se opera al momento del diagnóstico. ¿Por qué razón? En la hernia umbilical en los niños, el 80% de ellas va a cerrar sola y el riesgo de incarceración o de quedarse trabada es mínimo o nulo. En cambio, en las hernias inguinales en los niños, no cierran en lo absoluto por ellas solas, hay que ir a cerrarlas y tienen un riesgo grande de incarceración, entonces, o de quedarse trabadas. Entonces, para evitar eso, es correcto cerrarlas al momento de diagnosticarlas. Muy bien. Carlos, ¿en qué momento en un adulto? Porque un adulto a veces, más si es una mamá que acaba de tener su bebé y tiene tantas cosas que hacer que a lo mejor, ay, sí, tengo una hernia, pero ya no me molesta. ¿En qué momento es mandatorio operar una hernia umbilical en un adulto? Bueno, usualmente en el momento del diagnóstico, al igual que en los pequeños, pues, pero y es así una indicación bien clara cuando ya consultan por dolor y hay se ha quedado trabada, vamos a decir, la hernia, y ya el dolor persiste. Y si tenemos cambios de coloración de la piel, tenemos que se mira poco moradito, ya eso es indicación de una cirugía y de reparo inmediato de la hernia, porque lo más seguro es que va a sufrir el tejido que está atrapado dentro de la hernia y puede terminar en una resección intestinal o la extirpación del tejido que ha quedado ahí atrapado en la hernia. Son las indicaciones así de cirugía inmediata en esto. El problema como mucha gente consulta, dice, ¿y me tengo que operar, doctor? El problema es que es una bomba de tiempo, tú no sabes en qué momento, por ejemplo, tosiste y se quedó trabada la hernia. Se atrapó la hernia. Entonces, entre más pronto se opere, mejor. Ahora, cuando tenemos esas gente que se ha descuidado por tiempos, y esa hernia crece y crece y crece porque puede llegar a tener defectos hasta de 10 centímetros. Enormes. Exacto, entonces eso por más que uno quiera, técnicamente eso ya no cierra, porque la separación es tan grande y el tejido tan débil que va a terminar por volverse a abrir. Entonces uno ocupa una malla para cerrar ese defecto. De eso vamos a estar hablando al regresar a las técnicas quirúrgicas que se utilizan y de los cuidados. Pero antes escuchemos al doctor Diego Cardona Alemán, nuestro especialista en medicina deportiva, que nos habla sobre las hernias umbilicales y el ejercicio. Ya volvemos.
Amigos de Salud TV, muy buenas tardes. Soy el doctor Diego Cardona, médico del área deportiva, y en esta ocasión vamos a hablar de las hernias umbilicales causadas por el ejercicio. Cuando nosotros hablamos de una hernia umbilical causada por el ejercicio, estamos hablando de una debilidad o defecto a nivel de la zona abdominal específicamente. ¿Qué sucede cuando nos da una hernia por ejercicio? Precisamente el espacio intraluminal o el espacio abdominal aumenta o excede su presión normal. Los ejercicios causados principalmente son aquellos que nos hacen gruñir, es decir, un ejercicio donde hacemos un mayor esfuerzo o mayor intensidad al momento de levantar, al momento de agacharnos o al momento de levantar nuestras piernas al hacer el ejercicio. Debemos de tener mucho cuidado. Algunas hernias son operables y otras no son operables, es decir, son muy pequeñas. Sin embargo, se debe evitar también el ejercicio intenso, en este caso el ejercicio de gruñir, para evitar un mayor aumento o un mayor espacio de la hernia. Tengamos mucho cuidado, ya que esto nos puede generar un mayor daño y nos puede llevar a un proceso quirúrgico. Los ejercicios principales son trotar, caminar y principalmente los ejercicios como aquaeróbicos o natación nos van a brindar un mejor soporte sin aumentar el espacio intraluminal. Recordemos que los ejercicios aeróbicos o de natación son mucho más específicos para evitar un aumento de las hernias umbilicales. Soy el doctor Diego Cardona, médico del área deportiva para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, feliz provecho a usted que nos está sintonizando. Gracias por dejarnos acompañarle. Si usted tiene alguna duda, puede llamar a nuestro número en estudio. Ahí lo tiene, 2283-2157, si quiere consultar algo con nuestros especialistas invitados en relación al tema que estamos tratando, hernias umbilicales. Bueno, ya escuchábamos al doctor Diego Cardona, hablaba en general de todo tipo de hernias y el ejercicio, los cuidados que tenemos que tener. Pero además, Sofía, ¿qué más hay que tomar en cuenta? La persona que hace ejercicio también se cuida, o al menos debería cuidarse en la alimentación, y en el caso que tengamos una hernia pequeñita y no queremos empeorarla, ¿qué consideraciones hay que tomar? Sí, bueno, si está haciendo mucha actividad física, levanta pesas, va al gimnasio todos los días, es importante que tenga una nutrición adecuada, alta en proteínas. ¿A qué me refiero? Que esté consumiendo en su dieta pollo, carne, pescados, embutidos, quesos, leche. Todo eso es importante porque si no, las paredes, ¿verdad?, las fibras musculares se van rompiendo y hay más propensión a que se haga una hernia umbilical. Si, por ejemplo, usted ya padece de una hernia umbilical y está haciendo mucho ejercicio, también es importante que no coma alimentos formadores de gases, como lo son las coles, el brócoli, coliflor, porque hay una distensión abdominal y puede tener un poco de dolor. Entonces hay que tomar en cuenta esas recomendaciones si usted va al gimnasio. Si ya es diagnosticado, lo mejor es bajarle un poco, hacer un ejercicio suave, así como recomendaba el doctor, caminar, un trote, siempre calentar, eso también se lo van a recomendar, y tener una hidratación adecuada también, siempre tomar por lo menos de 2 a 3 litros de agua al día. Excelente, bueno, consideraciones prequirúrgicas y alguna recomendación especial o técnicas especiales que hay en los niños. Pues en los niños generalmente lo que hacemos es observación. Obviamente difícilmente le voy a pedir a un niño no vayas a estar corriendo, no vayas a estar saltando antes de tu cirugía o para evitar que se prolapse, porque a los niños difícilmente los vamos a tener quietos, especialmente a un niño sano. Y la hernia en sí no les da mayor molestia, entonces ellos que es como que sin nada. Sí podemos a las mamás cuando son niños de brazos pedirles que consuelen al niño rápido, o sea, si el niño está llorando, levantarlo rápido y evitar que llore más de la cuenta, no dejarlo en la cuna llorando tanto tiempo para evitar que la hernia protruya, porque el momento que aumenta la presión como llanto, ejercicio, fuerzas o incluso ir al baño es cuando la hernia hace una mayor protrusión. Es recomendable también que el niño al momento de la cirugía esté sano, es decir,
sin tos, sin nada, para poder pasar al quirófano. Y únicamente les solicitamos un examen de orina y un hemograma para ver que todo esté bien. Y la podamos pasar al quirófano. Bueno, Exacto. Vamos a continuar con eso, pero tenemos una llamada. Veamos en qué podemos ayudar a nuestro amigo televidente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Le quiero consultar que mi esposo tiene una hernia desde hace más de un año, en la ingle. En la ingle. Pero a veces se le esconde y a veces se le aparece. Y le llega hasta a nivel del pene. Se pone duro. Pero no lo han querido operar, no sé por qué. Entonces es mi pregunta de que si es correcto de que esa hernia la ande mucho tiempo o tiene que tomar otras medidas. Gracias. Bueno, amiga, gracias por llamarnos. Carlos, pues es una hernia inguinal en un hombre adulto y aparentemente pues es directa. Sería que aquí hay que ver si es directa o indirecta, ¿verdad? Todo eso. Sí, habría que ver por qué no lo quieren operar, porque puede tener tal vez algunas patologías de base que están limitando hacer el procedimiento. Aunque la cirugía de hernia inguinal, hoy en día se ocupan técnicas incluso que se pueden hacer con anestesia local y está la técnica esta sin tensión, que es donde uno ocupa mallas especiales para que refuerce el sitio donde protruye la hernia. El problema de tener la hernia y de que esto aparezca o de no operarla es que esto puede ir creciendo y llegar en los hombres hasta salir tanto que pueden alojarse en el escroto, ¿verdad? Entonces esto es ya lo que se conoce como una hernia inguinoescrotal. Entonces el problema es lo que decíamos antes, que uno no sabe, que es como una bomba de tiempo que uno no sabe en qué momento puede quedar atrapada y eso va a ser una urgencia quirúrgica que va a haber que irlo a meter a sala, independientemente de lo que hay alrededor. Pero realmente no sé cuáles son las evaluaciones o los criterios que han tenido los cirujanos para venirle dando un poco de largas al tema de su esposo. Bueno, amiga, gracias por llamar. Espero que le haya servido la información. Valdría la pena pues que la próxima vez su esposo le pregunte al doctor cuáles son las limitantes que se tiene para operarlo y si no, pues pedir tal vez una segunda opinión con otro médico. Bueno, entonces, doctora, ¿un examen de orina? Un examen de orina y un hemograma es lo que necesitamos. Una vez vemos que no hay infección de vías urinarias y que los niveles de hemoglobina están bien, es el momento adecuado para decir, bueno, podemos programar al niño para realizar cirugía. Al momento de la cirugía, todo paciente tiene que estar sano para evitar alguna otra complicación que no sea o que no sea justificable para realizar la cirugía, exceptuando si es una emergencia. Entonces ahí obviamente operamos independientemente cómo esté el paciente. Pero de no ser una emergencia y de ser forma electiva, tratamos que el paciente esté en las mejores condiciones para poder ingresar a sala. ¿El tipo de anestesia en los niños, Jimena? En los niños siempre anestesia general. No hacemos procedimientos de este tipo con anestesia local, por lo que implica también... Ayuno. No solamente eso, la parte psicológica del niño. Ah, claro. En la cirugía pediátrica tenemos que cuidar incluso eso. Entonces no es lo mismo trabajar en alguien con anestesia local que trabajar en alguien con anestesia general que está completamente dormido. Y los niños es mejor hacerlo con él completamente dormido. Y además hay que trabajar mucho con los padres, ¿sí, Jimena? Porque esta información es importantísima. Los padres le tienen miedo a la anestesia general. Bueno, sí, los adultos en general. En realidad creo que todo el mundo le tiene miedo a la anestesia general o a que me vayan a dormir y no despertar de ella. A esa sensación. Sí. Se les explica desde el primer momento, desde el momento que se le dice al papá, su hijo necesita cirugía. En esos momentos corresponde también explicarle el tipo de anestesia que se va a usar, cuánto tiempo va a durar el efecto, qué puede esperar una vez salga el niño del quirófano, cómo va a reaccionar, para que el papá esté preparado a ver cómo va a estar su niño en el momento en que lo va a recibir en los brazos y todo. Y eso va disminuyendo la ansiedad tanto del papá como del niño. Claro está. Eso es muy importante. En todo momento, la comunicación.
el padre y el niño en la manera que el niño pueda entender según la edad que éste tenga. Si es muy chiquito, pues obviamente no, mejor no, pero si es un poco más grandecito, en la medida que entienda, me imagino la doctora nos hablará más adelante si se le explica de alguna forma. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Por $3 podés ganar más de 20 premios, como una casa nueva amueblada y vales de gasolina en los giros de la suerte. Grita bingo vos también, el bingo televisado de El Salvador. Segundo sorteo, domingo 8 de julio por Canal 19, 7:30 de la noche. Compra tus cartones en puntos de venta autorizados. Ya regresamos. Estás viendo Salud TV. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos acompañados ya del doctor Rodolfo Castro en nuestra sección de primeros auxilios. ¿Cómo estamos, Rodolfo? Bienvenido. Muchas gracias, contento de estar compartiendo con ustedes estos temas tan importantes, ¿verdad? Como son los primeros auxilios. Pues definitivamente los primeros auxilios es algo que todos tenemos que poner atención e ir aprendiendo cada día algo nuevo, porque no sabemos en qué momento nos puede servir. De hecho, el día de hoy tenemos un tema muy interesante, porque para los que tienen niños, para los que trabajan en colegios o para los que practican algún deporte, si de pronto va caminando o usted se va bajando la grasa y se dobla el tobillo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que inmovilizar ese tobillo si usted quiere ayudarle, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, la inmovilización de tobillo es algo bien interesante porque no es exclusivamente, por ejemplo, solo para el hombre. De hecho, es más frecuente en las mujeres. Claro. Por el uso de zapato de tacón. Ahora, la inmovilización de tobillo, voy a utilizar palabras siempre coloquiales para podernos entender. Es lo que nosotros normalmente le llamamos el clásico doblón, ¿verdad? Se le dobló el pie. Doblón. El típico doblón, exactamente, que sería un esguince, y tenemos otra parte donde la persona de repente por algún tipo de movimiento puede presentar una luxación que en palabras salvadoreñas sería la famosa zafadura, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, cuando es un doblón más fuerte y se le zafó. Exactamente. Algo importante que tenemos que ver es que para las personas que normalmente casi siempre sucede porque andan zapato, ya sea tacón o cualquier tipo de zapato, la recomendación es no quitarlo. ¿Por qué? Porque queremos aprovechar la estructura del zapato para que eso nos dé rigidez. En este caso vamos a utilizar las ya conocidas charpas, ¿verdad? Hemos unido 2 charpas en esta ocasión. En tu casa podrían ser 2 manteles, por ejemplo, de tortillas, o un mantel grande podría ser también, o camisas enrolladas de tal manera que simulen una corbata. Y lo que vamos a hacer... ¿Corbatas? ¿O corbatas también? Corbatas podrían ser. Entre Pregunto, otras. ¿y si lo único que tengo son vendas elásticas? También podríamos hacerlo, ¿verdad? Lo único que necesitamos es inmovilizar, ¿verdad? Listo. Y obviamente el traslado. Bien, en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Marvin, ¿verdad? Y Marvin va a ser nuestro modelo. Marvin va a simular que ha tenido un esguince o una luxación de tobillo, le cuesta caminar, y en los esguinces o luxaciones uno de los principales problemas que se da es que hay ruptura de ligamentos. Entonces la persona se siente inestable aparte del dolor que esto genera. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocar básicamente lo que es las charpas en la parte posterior. No sé si podemos quitar tu pie un momento, quítalo. Si ustedes se fijan, no sé si quién me está haciendo una toma aquí, por favor. Si ustedes se fijan, yo lo único que he hecho es hacer esto, miren, nada más. No sé si se logra distinguir. Hacer un cruce. Un cruce nada más, es un cruce, no estoy haciendo nada más. ¿Otra vez? Ok, miren, lo tenemos acá. Hacemos un cruce por debajo a la altura del tobillo, aprovechamos el zapato y la punta externa la pasamos al lado contrario, tratando de abarcar siempre lo que es la venda. Esta otra punta la metemos por debajo, vean, y ya lo tenemos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjense bien, algo importante es que nunca en una luxación o un esguince vayamos a hacer esto. Comencemos a hacer esto, porque obviamente si hay dolor, esto va a generar más dolor a la persona y puede generarle también una lesión que no la tenía. Entonces, ¿cómo va a ser el apriete? O el soque, como le queramos llamar. Va a ser de una manera constante hacia los lados y luego hacia arriba. Es decir, buscándolo al paciente y lo vamos a amarrar. De esta manera lo socamos y lo que estamos tratando de simular con esto es un vendaje que se le conoce con el nombre de estribo.
¿Qué hacemos con las puntas? Bueno, las puntas ya es tradición que hay que esconderlas, ¿verdad? Las escondemos y esto le permitiría a una persona fácilmente salir de cualquier lugar donde esté en caso de emergencia y obviamente ser trasladado hacia un centro hospitalario. Eso sería un estribo. Lo mismo sucedería en el caso de una mujer, ¿verdad? No le vamos a quitar su zapato, aunque sea zapato de tacón, vamos a aprovechar la plataforma para que darle fijeza. Tal vez en ese momento nos puede servir si tenemos acceso a hielo, Rodolfo. ¿Podemos ayudarle con un poquito de hielo antes de inmovilizarlo o inmovilizamos de una vez y después lo trasladamos? El hielo realmente lo que va a hacer, obviamente va a ejercer una función pues hasta cierto punto analgésica, antiinflamatoria, ¿verdad? Pero lo ideal es inmovilizarlo. ¿Por qué? Claro. Porque en el proceso de un esguince, una luxación, lo complicado de esto es que la articulación comienza a inflamarse rápidamente. ¿Ya? Entonces eso se vuelve mucho más doloroso. Por lo tanto, entre más rápido hagamos el vendaje, ¿verdad? Estamos obligando a ese proceso inflamatorio, no lo vamos a detener, Claro. es un hecho, pero estamos tratando de contenerlo hasta cierto punto para podernos desplazar con la víctima hacia un lugar, un centro asistencial. O, como ya sabemos, activar el sistema de emergencias, el 132, ¿verdad? Ante estas situaciones. Excelente. Bueno, tus recomendaciones entonces finales. Bueno, realmente, miren, por favor, no tengo en nada en contra de los sobadores, pero hay que tener mucho cuidado también con eso, ¿verdad? Por favor, consulte a su médico, ¿verdad? Busque un ortopeda para estos casos y él le va a dar la mejor recomendación. Excelente. Si usted tuvo la típica zafadura o doblón mientras practicaba un deporte, por favor no se vaya a casa con la inmovilizada y no haga nada. Siempre consulte. Es importantísimo que no lo deje así, porque luego puede ser un esguince peor, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias, Rodolfo, y gracias a nuestro modelo. Nos vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de hernias umbilicales. Ya la doctora Jimena nos habló un poco de la técnica quirúrgica a realizarse, o más bien dicho, del procedimiento quirúrgico y del cuánto tiempo. Entonces le preguntamos cuánto tiempo más o menos dura el procedimiento en sí, cuánto es el tiempo que los papás van a estar ahí afuera esperando, ahí preocupados. Bueno, retomando, digamos, expliquemos que en los niños el método que usamos es un hospital de día, o es decir, una cirugía ambulatoria. Operamos, el niño se recupera, se despierta de la anestesia y va para la casa. No queda ingresado, no es necesario ingresarlo, al menos que el niño tenga una enfermedad de base, ya se considera el ingreso. De otra forma, ese mismo día se va para la casa. Generalmente uno no puede decir, me voy a tardar tanto tiempo operando a una persona. Pero en promedio. Más o menos unos 30 minutos a 40 minutos. Ok. Muy bien. Ahora hablemos del adulto, Carlos. Bueno, en el adulto, pues no tenemos la ventaja del susto, ¿cierto? Uno puede tratar de convencerlo de que puede ser un reparo de la hernia umbilical con anestesia local. Y dependiendo del nivel de ansiedad que maneje el paciente, pues puede ser una pequeña sedación solo para que el paciente esté relajado y se pueda hacer. También mucho depende del tamaño de la hernia, porque si ya estamos hablando de una hernia grande, donde obligatoriamente uno tiene que entrar a cavidad para despegar las estructuras que pueden estar adheridas al borde de la hernia, pues ya aquí sí entramos en con una anestesia general por lo delicado que es estar tocando. Por la dificultad que se puede tener al momento. Exacto, y la colocación, cuando son muy grandes, de una malla para reforzar la pared. Pero básicamente, ¿y cuánto tiempo dura? Más o menos, como dice la doctora, 30 a 40 minutos. Si es más grande, pues obviamente el tiempo quirúrgico va a ser un poquito mayor. Ahora, ¿las cirugías por videolaparoscopía para corrección de hernia umbilical aplican en estos casos? Para hernia umbilical no. No. Solo para hernias inguinales, ahí sí podemos utilizar, porque el puerto que uno está en el ombligo, exacto. Entonces, claro que puedes poner los puertos por otro lado, pero al final es muchísimo más compleja reparar una hernia umbilical por videolaparoscopía que repararla de una manera tradicional.
Ojo, y esto también para ustedes que están en casa, escuchen, porque si usted, señora, está pensando en esterilizarse, incluso una de las formas de esterilizar, pues también se hace a través de videolaparoscopía. El puerto de entrada está en el ombligo, por lo tanto, si usted cree o está segura que tiene una hernia umbilical, pues no es el método que se debe utilizar. Sí, ahora, en algunas ocasiones aprovechas la hernia para meter el puerto. Entonces, y cuando sacas el puerto, reparas la hernia. Va, entonces sí se puede. Sí, en algunas ocasiones sí. Muchas veces cuando se operan pacientes con otra patología, vamos a decir un apéndice o una vesícula, que casualmente tienen una hernia que uno la encuentra en el momento quirúrgico, pues uno ya no hace tradicionalmente la colocación del puerto de poner una aguja, sino que uno lo hace a cielo abierto y eso quiere decir en visión directa, ¿verdad? Y coloca el puerto y luego hace la cirugía y al final termina reparando la hernia. Bueno, entonces, como siempre le hemos dicho, no existen los absolutos en medicina ni en cirugía. Es un hecho que tiene que ser cada caso individual, ¿verdad? Pues ya escucharon al doctor que sí se puede en algunos casos, pero no en todos. Bueno, vamos a ver. Media vez ya me operaron, independientemente fue con malla, sin malla, fue por video. ¿Tus recomendaciones en cuanto a alimentación, Sofía? La primera semana una dieta blanda, igual por los gases, los alimentos que son formadores de distensión abdominal. Es importante tener una dieta baja en grasa, baja en azúcar. Después puede comer de todo, pero si este paciente, por ejemplo, ya presentaba sobrepeso u obesidad, pues es bueno que se empiece a cuidar un poco, a mejorar su peso, a tener una dieta un poquito más equilibrada. La recomendación, pues, para empezar a hacer ejercicio, un ejercicio leve a los 2 meses de haberse operado. Y otra cosa que es importante, y esto es algo natural, por ejemplo, que estén tomando jugo de sábila después de la recuperación para las cicatrices, vitamina C, que lo hablé al principio, la importancia de la vitamina C con la cicatrización, la proteína que también nos ayuda a reparar y a sanar la piel, el músculo, una dieta baja en carbohidratos, así como los azúcares, y una dieta baja en grasa. Esas serían las recomendaciones más importantes para una persona que se ha sometido a una cirugía. ¿Cuánto tiempo después puede el adulto iniciar a hacer ejercicio? Usualmente a las 3 semanas al mes más o menos puede empezar, como decía la licenciada, con una actividad leve. No, si levanta pesas, pues ahí habría que esperarse un poquito más, porque el periodo de cicatrización, aunque la piel cierre bien, la cicatrización de los tejidos internos sí toma mucho tiempo, alrededor de unos 6 meses, de una cicatrización adecuada, ¿verdad? Pero sí se puede empezar a hacer cualquier tipo de ejercicio suave, 3 semanas o un mes. Que no implique mucho esfuerzo a nivel abdominal. A la doctora Jimena ni le pregunto porque los niños no los detenemos, ahí que Dios nos bendiga. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, Sofía, Jimena, Carlos, ha sido un placer. Gracias al doctor Castro que nos enseñó a inmovilizar tobillo, pero principalmente gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana, viernes de tema de mujeres, estaremos aprendiendo sobre osteoporosis en las mujeres. Por hoy que tengan una linda tarde de jueves y que Dios me los bendiga. Es difícil realizar recomendaciones generales que ayudan a prevenir una hernia. Al tratarse de una alteración mecánica, durante muchos años se ha considerado que la genética y el modo de vida poco tenía que ver con esta patología. Sin embargo, hay algunas medidas básicas que pueden ayudar a la prevención. Evita el sobrepeso. La mayor parte del aumento de peso se debe al acúmulo de grasa abdominal. Esto aumenta la presión intraabdominal y favorece la aparición de hernias. No lleves cargas pesadas. Cuando hacemos esto, se produce un aumento de presión por encima de lo habitual. Si no puedes evitar cargas, te recomendamos no aguantar la respiración y mantener una posición erguida para aliviar la presión abdominal y sobre la columna. Previene el estreñimiento. Al defecar, aumenta la presión abdominal. La presión es mayor y durante más tiempo. Para evitarlo, se debe mantener una dieta rica en fibra, beber suficiente agua diaria y realizar ejercicio físico moderado.
Mantén una dieta equilibrada. La pared abdominal está formada por tejidos que necesitan un aporte nutritivo adecuado de azúcares y sobre todo proteína. Una mala dieta y las situaciones de malnutrición hace que forme regiones débiles con más facilidad.